El viento helado soplaba fuertemente, cortante como una daga, mientras Isabel caminaba por las calles vacías de la ciudad, punto a punto. Aquel día gris era el reflejo perfecto de su alma destrozada. La noticia le había llegado como un mazazo. La empresa para la que había trabajado durante años había cerrado sus puertas de forma repentina. La angustia la invadió. El futuro parecía un abismo oscuro e incierto. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Isabel, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte, luchaba por contener las lágrimas. No podía comprender cómo todo lo que había construido se desmoronaba tan rápidamente. Sus amigos se habían alejado, su familia apenas la comprendía. Aún así, algo en su interior, una chispa casi imperceptible, le susurraba que no debía rendirse. Aunque el dolor era casi insoportable, Isabel sabía que algo debía cambiar. La lucha no había terminado, apenas comenzaba. El día parecía interminable. Isabel se encontraba sentada en su apartamento, mirando la misma carta de despido que no había dejado de leer una y otra vez. A pesar de que su mente intentaba aceptar lo que había sucedido, el dolor seguía presente. La vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Había perdido algo más que un empleo, había perdido su seguridad, su confianza y, lo peor de todo, su esperanza. Sentía que sus sueños se desvanecían, como el sol al final de un día lluvioso. En el silencio de su hogar, solo escuchaba su respiración y el sonido distante del tráfico. En ese instante, comprendió que no podía seguir viviendo de esa manera. El miedo a lo desconocido la atenazaba, pero algo dentro de ella, una fuerza ancestral que no podía identificar, le susurraba que aún quedaba algo por luchar. El reloj avanzaba lentamente, cada segundo marcando el peso de la incertidumbre. Isabel se levantó de la silla, sintiendo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa para distraerse de la angustia. Caminó hasta la ventana, mirando el horizonte con los ojos llenos de preguntas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo iba a salir de este agujero negro que se había convertido en su vida? La ciudad seguía su curso ajena a sus problemas y ella permanecía allí, estancada. Se pasó las manos por el cabello, sintiendo la presión en su pecho. El cansancio físico y emocional era insoportable, pero algo en su interior le decía que no podía quedarse parada. Quizás aún quedaba una chispa de esperanza, una fuerza que debía descubrir. Sabía que la lucha iba a ser larga, pero esta vez no iba a rendirse. Isabel, con la mirada firme, decidió que era momento de enfrentarse a su futuro, aunque el miedo seguía acechando cada uno de sus pasos. La noche llegó rápidamente, sumiendo la ciudad en la oscuridad. Lento. Isabel se encontraba sentada en la mesa de la cocina, mirando las luces de la calle desde la ventana. Todo parecía desvanecerse mientras el silencio se apoderaba de la habitación. No sabía si su vida anterior era solo un recuerdo lejano o si alguna vez volvería a ser la misma. Pero una parte de ella, la más profunda, aún creía que podría superar esta etapa. El teléfono en la mesa vibró. Era un mensaje de Raúl, su mejor amigo. Le preguntaba cómo estaba, y en ese instante se dio cuenta de que no estaba sola. Aunque la batalla era interna, había personas que se preocupaban por ella, que le ofrecían su apoyo. Isabel respiró profundamente, sabiendo que no debía abandonar. El camino sería largo, pero ya no era tan solitaria. El sol se levantaba tímidamente al día siguiente, iluminando lentamente el mundo exterior. Isabel despertó con el sonido suave de la lluvia, golpeando las ventanas. A pesar de la tristeza, algo dentro de ella se movió, una pequeña chispa de energía que no había sentido en días. Miró al espejo, observando su reflejo por un largo rato. A pesar del cansancio, sus ojos reflejaban algo que no había visto antes, una determinación silenciosa. Isabel sabía que debía empezar a moverse, a dar el primer paso hacia lo desconocido. No estaba segura de cómo lo haría ni de qué la esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, se dio permiso a sí misma de seguir adelante. La vida no se había acabado, y ella no iba a permitir que el miedo la controlara. De alguna manera,
En su interior, comprendió que aún tenía mucho por luchar. Isabel, sentada frente a su computadora, miraba una lista interminable de ofertas de trabajo, pero cada una parecía más desesperante que la anterior. ¿Cómo podía empezar de nuevo después de tanto tiempo? El miedo la paralizaba. El reloj avanzaba, y ella, atrapada en su propio tormento, no lograba mover ni un dedo. El teléfono sonó y vio que era Raúl, su amigo. Aunque siempre le había dado consejos valiosos, hoy no encontraba fuerzas para hablar. Sin embargo, aceptó la llamada, sabiendo que el simple acto de escucharle podría darle algo de alivio. Raúl siempre había creído en ella, y quizás esa fe era lo único que le quedaba a Isabel para seguir adelante. La llamada de Raúl fue breve, pero suficiente para devolverle algo de claridad pronto. Durante la conversación, Isabel no pudo evitar sentirse culpable por no haberle contado más sobre su situación. Él le insistió en que no se rindiera, que lo peor ya había pasado. A pesar de sus palabras, algo seguía faltando en su corazón. El temor de ser rechazada o de no encontrar su lugar en el mundo después de todo este tiempo la mantenía en un estado de indecisión constante. Después de colgar, miró su teléfono por un momento y finalmente decidió hacer algo que llevaba postergando: salir de su zona de confort y enfrentar la realidad. La mañana siguiente, Isabel decidió tomar una caminata por el parque cercano. El aire fresco le ofreció un respiro, aunque sus pensamientos seguían inquietos. En el parque, observó a las personas que pasaban, algunas sonriendo, otras caminando rápido, ocupadas. ¿Qué tenían ellos que ella no? El peso de la incertidumbre volvía a apoderarse de ella, pero algo dentro de su corazón le decía que no podía quedarse atrapada en ese ciclo. Mientras caminaba, recordó las palabras de Raúl. Lo importante es que sigas buscando, que sigas moviéndote hacia adelante. Aunque las dudas persistían, Isabel sintió una ligera chispa de esperanza. Esa chispa, aunque pequeña, era suficiente para dar el siguiente paso. El parque le dio algo de claridad, pero la vida real le esperaba. Al regresar a casa, Isabel encontró una nueva oferta de trabajo en su correo electrónico. Aunque el miedo a no ser suficiente la invadió, algo en su interior le impulsó a enviar su currículum. Ya no podía dejar que las dudas la dominaran. No sabía si esa oferta sería su salvación, pero el simple hecho de intentarlo le dio una sensación de control sobre su destino. Durante toda la tarde, se concentró en mejorar su carta de presentación, revisando cada detalle una y otra vez. Era un primer paso, pero para ella significaba mucho más. Era el primer paso hacia su propio renacer. A las pocas horas, Isabel recibió una respuesta. El nerviosismo volvió a invadirla y no podía dejar de pensar en si había hecho lo suficiente. La respuesta fue positiva y la emoción la envolvió por completo. Pero, en lugar de euforia, lo que sintió fue una mezcla de incredulidad y temor pronto. ¿Era este el comienzo de su nueva vida o simplemente otra prueba más que la vida le ponía para demostrarle que no podía? A pesar de la incertidumbre, Isabel decidió que no dejaría que el miedo decidiera su futuro. Tenía la oportunidad de cambiar, y aunque el camino no sería fácil, era hora de dar el siguiente paso. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Isabel comenzó a trabajar en su nuevo empleo, pero la ansiedad y el temor al fracaso la acompañaban cada día. El trabajo no era fácil, y la sensación de ser una impostora crecía con cada tarea que realizaba. Se encontraba constantemente comparándose con sus compañeros, sintiendo que ellos tenían más experiencia y habilidades que ella. El estrés acumulado comenzó a afectar su salud. Una mañana se levantó con una migraña insoportable y se dio cuenta de que había llegado a su límite. Aunque sus compañeros la trataban amablemente, Isabel no podía dejar de sentirse fuera de lugar. No estoy preparada, pensaba, mientras intentaba calmarse y continuar adelante. Durante su pausa para el almuerzo, Isabel recibió un mensaje de Raúl, quien le preguntaba cómo iba todo. Fue en ese momento cuando la carga emocional de todo lo que había estado guardando salió a la superficie. No puedo más, le escribió. La respuesta de Raúl fue simple: es normal sentirse así.
Isabel, todos pasamos por eso, pero hay que seguir adelante. Esas palabras la hicieron reflexionar. Tal vez no estaba sola, quizás todos tenían su propio dolor, pero lo importante era no quedarse estancada. Isabel cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Aunque el miedo seguía acechando, decidió que no podía dejar que la ansiedad la consumiera. A pesar de las palabras de aliento de Raúl, Isabel aún se encontraba luchando con su inseguridad. En la oficina, las tareas se acumulaban, y con cada proyecto nuevo, su miedo aumentaba. Un día, en medio de una reunión con su jefe, él le ofreció una retroalimentación que Isabel no esperaba. Tu trabajo es bueno, pero me gustaría ver más de tu iniciativa. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía mostrar más iniciativa si sentía que ya estaba al borde de sus fuerzas? Durante esa noche, se tumbó en su cama, mirando el techo en busca de respuestas. En su mente, se repetían las mismas preguntas. ¿Qué puedo hacer para sentirme competente? ¿Cómo puedo dejar de sentir que no estoy a la altura? Esa noche, Isabel no pudo dormir. El peso de la crítica de su jefe seguía rondando en su mente. Decidió salir a caminar para despejar su cabeza. Las luces de la ciudad brillaban, pero todo parecía tan lejano, como si estuviera observando el mundo desde una burbuja. Mientras caminaba por las calles solitarias, se dio cuenta de que la presión que sentía no solo venía del trabajo, sino también de sí misma. Había sido tan dura consigo misma, pensando que debería ser perfecta. Sin embargo, esa noche algo cambió. Isabel dejó de juzgarse con tanta severidad y comenzó a aceptar que el camino hacia el éxito sería largo y que sus propios errores serían una parte esencial de su aprendizaje. En lugar de sentirse derrotada, decidió darle un giro a su mentalidad y enfrentar sus miedos. La mañana siguiente, Isabel se despertó con una sensación diferente. Aunque aún tenía dudas sobre su desempeño, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Decidió tomar el control de su jornada, comenzando por cambiar su enfoque mental. Bueno, en lugar de pensar en lo que podría salir mal, decidió enfocarse en las oportunidades que podría crear. En el trabajo, se mostró más proactiva. Hizo preguntas, pidió feedback y comenzó a tomar decisiones pequeñas por sí misma. Aunque no todo salió perfecto, al final del día, Isabel se sintió más segura de sí misma. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero había dado el primer paso hacia la autoaceptación. Y esa, pensó, era la clave para superar sus miedos. Una mañana, Isabel recibió una llamada inesperada. Era de Raúl, quien le había hablado de una oportunidad única. Un proyecto en el que podría poner en práctica todas sus habilidades, algo que podría cambiar el rumbo de su vida. Aunque la oferta parecía demasiado buena para ser cierta, Isabel no pudo evitar sentirse emocionada. El miedo de enfrentar lo desconocido, una vez más, apareció, pero esta vez no fue tan fuerte como antes. Decidió aceptar la oportunidad, con la esperanza de que este podría ser el cambio que tanto había esperado. El miedo y la inseguridad seguían allí, pero algo había cambiado dentro de ella: el deseo de seguir luchando por su futuro. Al colgar el teléfono, se sintió invadida por una mezcla de miedo y adrenalina. Quizás esta era la prueba que necesitaba para saber de qué estaba hecha. El día de la entrevista llegó rápidamente, y con él, la ansiedad volvió a apoderarse de Isabel. Aunque el trabajo parecía ser una oportunidad increíble, no podía evitar pensar en todos los aspectos que aún desconocía. ¿Estaré lista para esto?, se preguntaba constantemente. Pero, a medida que avanzaba el día, decidió no dejar que los pensamientos negativos la dominaran. Durante la entrevista, Isabel respiró profundamente, concentrándose en lo que podía aportar, en lugar de lo que no sabía. Su confianza comenzó a crecer a medida que se adentraba en las preguntas, demostrando su preparación y determinación. Al final, el entrevistador le sonrió y le ofreció el puesto. Isabel no podía creerlo, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se había demostrado a sí misma que era capaz de mucho más de lo que pensaba. El día siguiente, al recibir la noticia, fue un torbellino de emociones. Isabel no podía dejar de sonreír, pero al mismo tiempo, una nueva ola de incertidumbre la envolvía. El primer día en el nuevo trabajo fue más abrumador de lo que había anticipado.
Las responsabilidades eran enormes, y el miedo a cometer errores estaba presente en cada paso. Sin embargo, algo había cambiado en ella. En lugar de sentirse perdida y angustiada, comenzó a afrontar los desafíos con una energía renovada. Aunque aún tenía mucho que aprender, Isabel ya no veía el miedo como una barrera, sino como una señal de que estaba creciendo. A lo largo de la semana, la ansiedad fue disminuyendo, reemplazada por la satisfacción de saber que estaba en el camino correcto, hacia algo más grande que ella misma. Una tarde, mientras Isabel se dirigía a su casa, recibió un mensaje de texto de Raúl. El mensaje la hizo sonreír. Te lo dije, tú puedes con todo. Aunque la jornada había sido extenuante, Isabel sentía que había dado un gran paso. Ya no era la misma de antes. Había descubierto algo dentro de sí misma que ni siquiera sabía que existía, una fuerza interna que no se dejaba quebrar. La idea de la fragilidad comenzó a desvanecerse. De hecho, Isabel estaba comenzando a sentirse empoderada por las dificultades, y el miedo que antes la limitaba comenzó a convertirse en su motor. Al llegar a casa puso su bolso sobre la mesa, respiró profundamente y se permitió sentir orgullo por el camino recorrido. Había sobrevivido a la tormenta y ahora era más fuerte que nunca. La semana siguiente, Isabel fue reconocida en la oficina por su dedicación y esfuerzo. Aunque todavía no se sentía completamente segura de sí misma, había dado un salto enorme en su carrera. Durante una reunión, su jefe le pidió que tomara la iniciativa en un proyecto importante, y aunque el miedo volvió a aparecer por un momento, Isabel aceptó el desafío con determinación. Al final del día, cuando se sentó en su escritorio, lo primero que pensó fue que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Ya no era la misma mujer que había llegado al trabajo semanas antes. Ahora, Isabel sabía que todo lo que había pasado, las caídas y los miedos, la habían llevado a un lugar donde la esperanza ya no era solo un deseo, sino una realidad tangible. El día llegó. El proyecto que Isabel había estado liderando durante semanas finalmente estaba en sus últimas etapas. Aunque sus esfuerzos habían sido incansables, una sensación de inseguridad comenzó a invadirla. El cliente final parecía ser más exigente de lo que había anticipado, y la presión de entregar algo perfecto la mantenía despierta hasta altas horas de la noche. Durante días, Isabel había analizado cada detalle, había ajustado cada presentación, pero siempre encontraba algo que podría mejorar. ¿Sería suficiente? ¿Podría cumplir las expectativas? El miedo al fracaso regresó con fuerza. Sin embargo, una pequeña voz en su interior le susurró que este era el momento. Este desafío era su oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido, y que, aunque el miedo fuera real, ella tenía las herramientas para superarlo. La clave, pensó, era confiar en sí misma. La mañana del día de la presentación llegó rápidamente, y aunque Isabel intentó prepararse lo mejor que pudo, la ansiedad seguía acechando. En el camino hacia la oficina, recordó cómo había llegado tan lejos, como todo su camino había sido una serie de pequeños pasos superados con valentía. Mientras se ajustaba el blazer y trataba de calmar su respiración, recordó las palabras de Raúl: no te preocupes por la perfección, solo da lo mejor de ti. Con esas palabras en mente, entró a la sala de reuniones, donde todos la esperaban. Isabel respiró profundo, y al levantarse para presentar, sintió que la habitación se quedaba en silencio, sus compañeros observando con atención. Aunque la tensión era palpable, algo dentro de ella la mantenía firme. Este era su momento. El reto era grande, pero no lo enfrentaba sola. Lo enfrentaba con todo lo que había aprendido. Durante la presentación, Isabel sintió una oleada de nervios, pero poco a poco, a medida que explicaba los detalles, su confianza comenzó a crecer. Las dudas que la habían acompañado durante la preparación desaparecieron al ver las reacciones positivas de su equipo y cliente. Fue en ese momento cuando comprendió que había llegado mucho más lejos de lo que pensaba. A pesar de las dificultades, se había enfrentado a sus miedos y había dado lo mejor de sí. En un punto, uno de los miembros del equipo le hizo una pregunta complicada, y aunque el miedo inicial apareció, Isabel respondió con claridad y seguridad. Cuando terminó, los aplausos de los demás la sorprendieron. No solo había completado la presentación, sino que había dejado una marca en todos los presentes.
Tras la presentación, Isabel se retiró a su oficina para procesar todo lo que había sucedido. La adrenalina comenzaba a desvanecerse y una sensación de calma la invadió. Aunque el cliente aún tenía que dar su opinión final, sabía que había hecho todo lo posible. Se sentó frente a su escritorio, respirando profundamente, y permitió que el silencio de la oficina la envolviera. En ese momento, comprendió que el miedo, aunque siempre estaría presente, ya no tenía el poder de paralizarla. Había aprendido a convivir con él, y más importante aún, a superarlo. El simple hecho de haber dado lo mejor de sí misma la hizo sentir que, al final, todo valdría la pena, sin importar el resultado. Horas después, el correo electrónico llegó con la respuesta del cliente. Isabel temblaba al abrirlo, pero cuando vio las palabras de aprobación, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Había logrado lo que parecía imposible, y lo había hecho con su esfuerzo y dedicación. En ese instante, supo que todo el camino recorrido, con todas sus luchas y caídas, la había llevado a este momento de triunfo. Isabel comprendió que este logro no era solo una victoria profesional, sino también personal. Había superado sus miedos, había aprendido a confiar en su intuición y, lo más importante, había demostrado que era capaz de enfrentar cualquier desafío. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora ella sentía que tenía las herramientas para construirlo. El viento de la tarde acariciaba suavemente el rostro de Isabel mientras caminaba por las calles. Había algo en el aire que le indicaba que algo estaba por cambiar. Había pasado semanas buscando respuestas, pero hoy, mientras se dirigía hacia su apartamento, sintió que finalmente podía respirar con tranquilidad. El miedo, aunque siempre presente, ya no la controlaba. A pesar de todo lo que había enfrentado, Isabel ahora se sentía más fuerte que nunca. A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles, pero al final, lo único que queda es la paz interna que encontramos al superarlos. Al llegar a su apartamento, Isabel se sentó frente a la ventana mirando la ciudad. La vida a su alrededor seguía su curso, pero ella ya no sentía la misma urgencia. Había comprendido que, aunque siempre existirán desafíos, lo importante era cómo los enfrentamos. En su interior, una sensación de aceptación había tomado lugar. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Isabel se permitió un momento de paz, sabiendo que lo mejor estaba por venir, pero sin presionarse. Al final, todo lo que necesitaba era creer en sí misma. Los días pasaron lentamente, pero Isabel empezó a ver cambios dentro de sí misma. Aunque la vida diaria seguía siendo una lucha constante, ella se sentía más conectada con su propósito. Un día, recibió una invitación para una reunión importante en el trabajo. El proyecto en el que había estado involucrada comenzaba a dar frutos, y aunque no era el final, se sentía satisfecha con los avances. Isabel comprendió que el éxito no era una meta, sino una serie de pequeñas victorias. Había aprendido a valorar cada paso, por pequeño que fuera, porque cada uno la había llevado a donde estaba. El día de la reunión, Isabel se preparó con meticulosidad. Sabía que el trabajo que había realizado no solo era importante para su carrera, sino también para su desarrollo personal. Al llegar al edificio de la empresa, un nudo en el estómago la hizo sentir un poco de nerviosismo, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba lista. La vida no era sobre evitar los miedos, sino sobre enfrentarlos con valentía. Durante la reunión, su aportación fue recibida con entusiasmo. Se dio cuenta de que todo lo que había aprendido, cada paso dado, la había preparado para este momento. Al final del día, cuando Isabel regresó a su apartamento, una sensación de gratitud la invadió. Aunque aún tenía muchos objetivos por alcanzar, había aprendido a disfrutar del proceso. El camino que había recorrido hasta aquí no había sido fácil, pero cada desafío la había fortalecido. Había llegado a un punto donde la paz y la confianza en sí misma reemplazaban al miedo. Mientras miraba por la ventana, Isabel comprendió que el futuro estaba lleno de posibilidades, y aunque no podía prever lo que vendría, estaba lista para enfrentarlo con todo lo que había aprendido. El viaje aún no terminaba, pero ya no tenía miedo de lo que estaba por llegar. Isabel despertó con una sensación diferente. El sol entraba a través de la ventana, bañando la habitación con una luz cálida.
Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, pero ahora sabía que las respuestas siempre habían estado dentro de ella. La vida no siempre es predecible, pero cada día traía una nueva oportunidad. Isabel había aprendido a ser paciente consigo misma, a no apresurarse. Aunque aún había mucho por hacer, ahora entendía que la verdadera transformación no se encuentra al final del camino, sino en cada paso que damos. Hoy era un nuevo comienzo, un día lleno de promesas. Durante la semana, Isabel empezó a notar cómo todo a su alrededor comenzaba a encajar, no solo en el trabajo, donde se sentía más capaz que nunca, sino también en su vida personal. Las relaciones que antes se sentían tensas comenzaron a fluir con mayor naturalidad. Se dio cuenta de que la transformación no solo ocurría dentro de ella, sino también en las conexiones que formaba con los demás. Se había vuelto más abierta, más vulnerable, y eso le permitió acercarse a las personas de una manera más auténtica. La vida ya no parecía un reto insuperable, sino una serie de momentos por disfrutar. Una tarde, Isabel se encontraba frente al espejo, al igual que hace meses. Sin embargo, lo que vio reflejado en su rostro ahora era diferente. Ya no veía a la mujer llena de dudas e inseguridades. En su lugar, vio a una persona fuerte, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con una sonrisa. Isabel entendió que todo lo que había experimentado, las caídas y los momentos de desesperación, la habían moldeado, pero no la definían. Ahora se veía a sí misma con orgullo, sabiendo que su valor no provenía de sus éxitos, sino de su capacidad para levantarse una y otra vez. La confianza ya no era algo que debía buscar fuera de ella. Ahora era una parte fundamental de su ser. El día de su promoción en el trabajo llegó, y con él, una mezcla de nervios y orgullo. Isabel sabía que este no era el final de su viaje, pero representaba un reconocimiento a todo lo que había logrado. Subió al escenario durante la reunión del equipo, y aunque la multitud la aplaudía, ella entendía que el verdadero mérito no estaba en la ceremonia, sino en el camino que había recorrido. Aceptó el reconocimiento con humildad y gratitud, sabiendo que el verdadero éxito no se mide solo por los logros, sino por cómo hemos crecido a lo largo del proceso. Ese día, Isabel no solo celebró una victoria profesional, sino también una victoria personal. Esa noche, después de la ceremonia, Isabel se sentó sola en su apartamento, mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Se sentía agradecida, pero no por lo que había logrado, sino por lo que había aprendido sobre sí misma. Había descubierto una fuerza interna que no sabía que poseía, y ahora veía la vida con una perspectiva diferente. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Isabel ya no tenía miedo de enfrentarlo. Sabía que las dificultades vendrían, pero también sabía que tenía todo lo necesario para enfrentarlas. En ese momento, entendió que el verdadero propósito de la vida no era la perfección, sino la capacidad de seguir adelante, de aprender y de reinventarse.